porción de la Escritura, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, que dice así en el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Oremos en el nombre de Jesús, mi Señor y Dios. En el nombre de Cristo, en este momento, nos presentamos delante de ti, Señor, ante tu presencia, ante tu acatamiento, y reconocemos que tú, sobre todas las cosas, tú eres Dios y que no hay Dios sino tú. Grande tú, mi Dios, y grande tu nombre. Ahora, Señor nuestro, en el nombre de Jesús nos disponemos a ocupar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro pensamiento, nuestro tiempo, Dios mío, para oír tu palabra. Señor, te ruego que ayudes a nuestra disposición para que sea más plena, Señor. Nos den el querer y el hacer por tu buena voluntad, y sobre todo, Señor, que tú nos ayudes a entender el propósito del mensaje del día de hoy. Abras el sentido, abras el conocimiento, Dios mío, el entendimiento, cada uno de los que estamos aquí conforme a la necesidad que tenemos, Señor, de conocer tu voluntad. Dios mío, a ti me encomiendo para que me ayudes a entregar este mensaje de una manera fiel, digna de ti, con sencillez, Señor, con humildad, y que resplandezcas en el corazón de mis hermanos, en el mío también, Señor, para que tu voluntad sea manifestada por tu palabra y por tu buen espíritu, Dios mío, que nos guía. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en esta ocasión quiero entregarles un mensaje que me he titulado La ceguedad del hombre natural. La ceguedad del hombre natural. Hermanos, pues la ceguedad, ¿verdad? Conocemos nosotros o entendemos el significado, ¿verdad?, de esta palabra. Alguien que está ciego es alguien que no ve, no goza del don de la vista, de contemplar humanamente, naturalmente, pues todo lo que está a su alrededor. Quien está ciego vive en tinieblas, en oscuridad, que prácticamente él no puede hacer nada para alcanzar, si a recobrar o a recuperar ese don, ¿verdad?, de la vista, de ver, ni todas las ganas, ni todo el empeño, ¿verdad?, que pueda él hacer. Él no puede por sus propios recursos o por sus propios medios, ¿verdad?, esfuerzos, recuperar la vista.
¿sí? Cuando alguien es ciego, ¿verdad? De nacimiento, así su falta, ¿verdad? De ese don, pues sabemos que mucha gente que ha nacido así o que ha perdido la vista de una forma irreversible, pues así muere. Que nunca pueden lograr ver, a veces con la atención apropiada, los medios apropiados, ¿verdad? De la ciencia médica, no puede ver, así vive y así muere. Y mientras vive esa persona, pues está totalmente en tinieblas, no puede percibir la luz, ¿sí? Ni todo aquello que nosotros, que gracias a Dios podemos ver, percibir por el sentido de la vista, Él lo puede. Y pues miramos que quienes, ¿verdad?, padecen esta lamentable pérdida, ellos se acostumbran a vivir así, ¿sí? Aprenden a vivir así, porque pues no hay otra alternativa, otra opción, sino aprender, conformarse con la vida. Bueno, esa es una forma en que nosotros vemos la ceguedad de muchas personas en el sentido natural, humano. Aquí vamos a hablar de la ceguedad espiritual, ¿verdad? Espiritual del hombre natural. El hombre natural, sí, pues es aquel, ¿verdad?, que no ha sido regenerado, que no ha recibido nueva vida en Cristo, ¿sí? No ha nacido de nuevo, ha nacido de carne, de sangre, de papá, de mamá, ¿sí? Y humanamente esa persona pues sí ve. Vamos a mirarlo así, en esta forma, ¿verdad? La mayoría de la humanidad pues tiene función, el don de la vista, ¿verdad? Nace conforme al orden natural y puede ver la mayoría de las personas, ¿sí? Pero esa es una vista natural que recibimos, ¿verdad?, también como una bendición de Dios como criaturas, ¿verdad?, terrenales, naturales, y que ese don de la vista pues es necesario, ¿verdad?, que no es indispensable para poder vivir, porque hay quien carece y vive, pero sí es de mucha utilidad y para vivir una vida normal en este mundo. El hombre natural, ¿verdad?, pues posee esa bendición de ver, pero él cuando nace el hombre en el orden del primer Adán, ¿sí?, conforme a la primera creación, la creación natural, nace por naturaleza ciego, espiritualmente ciego. Él no puede ver, ¿sí?, no puede percibir las cosas de Dios, no las puede entender, porque dice Pablo, le son locura, ¿sí?, le son locura. Entonces, esa ceguedad, ¿verdad?, que padece desde que nace el hombre natural, ceguedad espiritual, ¿verdad?, lo imposibilita, lo hace incapaz de entender y de percibir la realidad de Dios en su vida, ¿sí? Él está, dice la palabra de Dios, dice Pablo a los Efesios, ajeno a la vida de Dios, no puede entenderla. Su entendimiento está entenebrecido, está oscuro. Intelectualmente, pues, puede, ¿verdad?, creer en Dios y entender intelectualmente
la palabra y cosas de Dios, puede entenderla, puede creer en Dios, ¿sí? Pero él no tiene una percepción en la dimensión de lo que Dios es, en la dimensión del Espíritu. No puede introducirse en esa dimensión donde Dios habita del Espíritu, ¿verdad? Porque Dios es Espíritu, porque espiritualmente Él, ¿verdad? Está ciego, está imposibilitado. Entonces, otra característica es que el ser humano, él no entiende que está ciego, ¿sí? Porque él siempre asocia las cosas naturales con las espirituales. Dice, no, si yo veo, mira, pero eso se refiere a la vista natural. Dice, no, si yo también creo en Dios, yo también tengo fe en Él, incluso Él me ha ayudado en muchas cosas de la vida, y yo lo dudo, porque en todas las cosas está el Creador, su bondad. Dijo Jesús, Él bendice en muchas cosas, ¿verdad? Tanto al justo como al injusto. Sí, hay beneficios, bendiciones de Dios, tanto para el justo como para el injusto. Sí, no hay alguna diferencia. Dice, hace que su sol salga sobre unos y los otros, y que llueva sobre los unos y los otros, ¿verdad? Y entonces el hombre natural, que es ciego, espiritualmente hablando, él siempre asocia las cosas y él piensa que es lo mismo, ¿sí? Las capacidades que tiene naturales que las espirituales, porque él dice que él cree, él dice que él sí ve, él dice que tiene mucha fe en Dios, que él cree en Cristo, y bueno, él no se da cuenta que está ciego. Incluso puede profesar alguna religión, incluso puede estar en la iglesia, en alguna iglesia cristiana, puede oír la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, puede estar cantando con nosotros, pero está ciego, ¿sí? Y por más esfuerzos que él haga, ¿sí? O méritos, o busque recursos, ¿verdad? O medios propios, él no va a poder ver. No va a poder ver, porque el tener esa vista o esa visión espiritual para percibir a Dios, ¿verdad? Y lo que es Dios, no va a ver, él no la puede producir. ¿Sí? Es algo que Dios hace en la persona, en el hombre que está perdido, que está cegado, que está extraviado, ¿sí? A menos que Dios resplandezca, le dé la luz a su entendimiento, entonces él va a ver. Entonces la persona se va a dar cuenta cómo es que él está, cómo es que él ha vivido. Entonces él entiende que está ciego y que toda esa vida pasada que él ha vivido en este mundo natural, él vivió ciego. ¿Por qué causa? Bueno, dice la palabra, el Dios de este siglo, es decir, Satanás, el maligno, el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El gobernador de las tinieblas, ¿sí? El emperador del imperio de la muerte, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, porque Pablo dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esos que se pierden, ellos pueden oír el evangelio, pero ellos no pueden ver la luz del evangelio.
porque están ciegos. El Evangelio se puede estar predicando allí en sus propios ojos, pero él no ve esa luz del Evangelio porque está ciego. No percibe esa luz, él no entiende. No entiende, ¿verdad?, del Evangelio en el sentido de que él, ¿verdad?, se vuelva de su mal camino y siga en pos de Cristo. Él no lo puede hacer. Él puede entender el Evangelio como que es bueno, son cosas buenas para hacer, para tener una vida moralmente buena, ¿sí?, para ser un buen religioso, un buen creyente, ¿sí? Pero él no puede abandonar su vida que está viviendo en tinieblas, perdido, extraviado porque no ve, y volverse a Cristo. No puede. Porque el Dios de este siglo, dice, lo tiene cegado. ¿Sí? Un ciego, vamos a decir así, un ciego naturalmente hablando o terrenalmente hablando, él puede estar en medio de, por ejemplo, de un estadio donde salen luces por todas partes, puede estar ahí en medio y muchos reflectores de luz dirigidos hacia él, y ¿sabe qué? Él no percibe absolutamente nada de luz, él está en tinieblas. Para el hombre natural cegado espiritualmente por el Dios de este siglo, puede estar resplandeciendo toda la luz del Evangelio sobre él, pero él está en tinieblas. Él no ve hacia su alrededor, ni tampoco tiene la capacidad de ver su condición, cómo está. ¿Sí? Él puede argumentar y luchar tenazmente, ¿sí?, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos torcidos, corrompidos, malvados, rebeldes, necios. Él puede estar allí luchando tenazmente para defender y para afirmarse en ellos, pensando que está en lo correcto. Así de sencillo. Y aunque el Evangelio llegue, él podrá decir, sí, es bueno, yo también creo en Dios, ¿verdad? Pero él jamás podrá ver cuán perdido está. Incluso puede decir y dice, yo sigo a Dios, yo sigo a Cristo. Pero él sigue el camino de la oscuridad, extraviado, no sabe ni a dónde va. Porque está cegado. Aquí hay algunos que están ciegos. ¿Sí? Tienen tiempo de estar aquí, están ciegos. No pueden ver. Qué bueno que estén aquí. Sí, porque en el plan, en el propósito de Dios, a su tiempo va a resplandecer, y es precisamente por el Evangelio que va a llegar esa luz, por el oír, porque la fe viene por el oír. ¿Sí? Que también influye en la dureza del corazón de la persona al resistir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio redarguye, reprende las tinieblas en las que vive el hombre y la mujer. Y al hombre no le gusta que le digan, a nosotros no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Entonces, cuando el hombre natural no le parece el Evangelio, la palabra, él la resiste, endurece su corazón y permanece en tinieblas. ¿Sí? Pero, ¿estás oyendo el Evangelio? Pero piensa que si no te has vuelto de tu mal camino, has estado escuchando el Evangelio, pero no te has vuelto de tu mal camino y no has seguido en pos de Cristo, es porque el diablo, el maligno, te tiene cegado. Aunque tú digas que ves, no ves. Así, no ves. Jesús les decía, ahora porque dicen que ven, su pecado permanece.
Si realmente fuera ciego, otra cosa sería. Si tú, que no has resplandecido la luz del Evangelio de Cristo en tu vida, si tú confiesas ante Dios y ruegas y suplicas que eres un ciego, que tú no puedes ver, pero que quieres ver su luz, y perseveras y permaneces en ello, pides y pides, vas a recibir. Y un día, que tú no sabes cuándo, y quizá cuando menos lo esperes, va a resplandecer Jesús en tu vida. Y entonces, ¿verdad? Satanás, el diablo, dejará de tener dominio sobre ti. Dejarás de andar errante en tus propios caminos. ¿Sí? Dejarás tú de ser arrastrado por tu propio pecado y engañado por el Dios de este siglo. Pero si tú, ante Dios, no se lo tienes que decir a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a ningún hombre, tú ante Dios, confesarlo: Señor, soy un ciego. Sí, he estado aquí tantos años, he oído tu palabra o tantos meses, pero yo sigo siendo el mismo, más creo que soy peor. Sí, y soy más responsable ahora porque estoy oyendo, escuchando el Evangelio, que antes estaba ajeno de todo esto. Ahora soy más responsable porque estoy escuchando la palabra. Como se les fue dicho: ¡ay de ti! Que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las cosas que él hicieron, se hubieran arrepentido. O sea, el que oye es más responsable que aquel que está ajeno a él, al Evangelio. Sí, entonces, el mundo, dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 2, dice la palabra de Dios: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis. O sea, dice Pablo a los Efesios, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes recibieron de esa supereminente grandeza de su poder, de su fortaleza, que operó para resucitar a Cristo cuando ustedes estaban muertos. De ese mismo poder de Dios que resucitó a Cristo, de eso ustedes también recibieron y fueron resucitados. Salieron de ese estado de sombra, de muerte, de tinieblas. Si de esa condición pecaminosa ustedes también estuvieron allí, bajo el príncipe de la potestad del aire, dice, conforme a la condición de este mundo, conforme vive el mundo, dice Pablo a los Efesios, así vivieron ustedes en esa condición. Dice también conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Estaban bajo el yugo del pecado, pero también bajo el yugo del maligno, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra, trabaja, opera en los hijos de desobediencia. Y eran por naturaleza hijos de ira también como los demás. O sea, tú, joven, ¿sí? Y aquel que no ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo, alumbrado su entendimiento, estás bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo el dominio de Satanás. Si tú no puedes obedecer la palabra, si tú eres incapaz, aunque la escuchas, pasas algunas horas escuchando la palabra, a otros que quizás algún familiar o amigo, o vecino, compañero de la escuela, del trabajo, oye la palabra de Dios por algún medio y no puede dejar su camino y vivir una vida nueva.
Eres un hijo de desobediencia. ¿Sí? En ti está operando, ¿verdad? Satanás te tiene cegado para que no resplandezca en ti la luz del Evangelio. No vas a poder ver por ti mismo si no vienes a Cristo, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces, tú que estás aquí, primeramente tienes que mirar o considerarte a ti mismo. Estoy ciego. Sí. Estoy ciego porque yo sigo mi propio camino. En ese camino yo creo en Dios, pero yo vivo como si no creyera en Dios. Vivo haciendo mi propia voluntad, vivo cumpliendo mis propios deseos, siguiendo mis intereses, siguiendo mis sueños, siguiendo mis propias pasiones, siguiendo mi corazón torcido, porque tengo derecho de hacerlo. Bueno, puedes decir todas las cosas, pero tú estás ciego. ¿Sí? Tú estás ciego. Y un ciego no sabe a dónde va. Y tú puedes morir ciego. Y no es como aquel que muere ciego y se acabó. Ceguedad, porque es una ceguedad natural. El morir de ciego quiere decir que vas a morir perdido. Perdido. Sin esperanza. Pudiste haber tenido tus propias ideas, tus propios conceptos con respecto a Dios, tu propia forma de creer con respecto al Creador, ¿sí? Y pensar que todo estuvo bien, pero estabas ciego, porque cuando llegues a estar delante del juez de toda la tierra, te darás cuenta que fuiste a condenación, porque la luz vino al mundo, pero tú amaste más las tinieblas que la luz, porque tus obras eran malas, porque tú quisiste vivir como siempre viviste, porque tu estilo de vida para ti no era malo, porque tú eras ciego y no vistes, no miraste tu condición en la que viviste, que era conforme al mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Tú quisiste vivir así. La luz vino a ti, oíste del Evangelio, pero tú quisiste seguir viviendo a tu manera. ¿Por qué? Porque eres tú y porque tú tienes derecho de gozar la vida, de vivir la vida a tu manera. Bueno, es respetable, pero no es justificable. Tú quieres vivir así, puedes vivir. Pero recuerda que oíste el Evangelio. Recuerda que la luz vino a ti, pero que tú la rechazaste. Que tú amaste las tinieblas, que tú amaste tu pecado, que tú amaste el dominio que el maligno ejerció sobre ti durante tu vida, apartándote de Dios, haciendo y cumpliendo tu propia voluntad antes que la de Dios, rechazando a Jesús, que Él es la luz. Tú te fuiste por el camino desbocado, en tinieblas. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pablo dice a los Efesios, dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿Sí? Allí, entre los hijos de desobediencia, dice: nosotros también vivimos en otro tiempo. También anduvimos así. ¿Y cuáles eran las características de esa forma de vida? Dice: en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es eso, en los deseos de nuestra carne? Mira,
Todos los deseos de nuestra naturaleza humana caída, ¿sí? Todos los deseos de esta naturaleza humana caída son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sí? Son contrarios, nos apartan de Dios, porque los deseos de nuestra naturaleza humana caída son deseos desenfrenados. Por ejemplo, nuestra naturaleza humana, por necesidad, nos pide alimento. No es malo. Pero conforme a nuestra naturaleza humana, pero ahora agrégale caída, ya empezamos a exceder. De manera que convertimos el comer en pecado porque excedemos. Nosotros tenemos por naturaleza la necesidad de amar. ¿Sí? El hombre busca una mujer, la mujer un hombre, porque tiene la necesidad de amar y de ser un matrimonio. ¿Sí? Pero la naturaleza humana caída busca más allá de eso. Otra mujer, otro hombre, diferente al que tiene, o lo más torcido que ahora hay. Yo tengo el derecho de amar, pues puedo amar a quien sea, dice un hombre, pues yo me enamoré de aquel hombre y pues tengo derecho de amar. La mujer dice, pues yo me enamoré de esta mujer y es un derecho que tenemos de amar. Bueno, nuestra naturaleza caída nos lleva a exceder, a traspasar los límites que tenemos, ¿sí? Como creación de Dios, ¿verdad? En el diseño original. Esos son los deseos de la carne, claro, no se manifiestan de igual manera en todos. En algunos de una manera unos, o en otros otra, y otros más intensos o medianos, o mínimo, ¿verdad? Es la intensidad de su pecado en unos y otros en más. Pero es nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, en la que vivimos antes, sin freno. Los límites, yo decía, esto es malo, esto es bueno. No los ponía Dios, no los ponía su espíritu, su palabra, su temor, sino que yo definía, cuando estaba sin Cristo, hasta dónde iba y dónde me detenía. Lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Cómo me regía? Conforme a los deseos de mi naturaleza humana caída, es decir, conforme a los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne. Sí, o sea, haciendo mi propia voluntad, lo que yo apruebo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me deja un provecho. Eso hacíamos antes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Por qué yo no podía hacer la voluntad de Dios? Porque estaba ciego. No entendía, mi entendimiento estaba en la oscuridad. Yo pensaba que lo que yo hacía era lo que Dios quería y lo que Dios aprobaba. Y así viví, dice la palabra del Señor. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lo que yo pensaba era lo que hacía. ¿Qué era lo que había en mí? No era la palabra de Dios, no estaba en mi pensamiento Cristo. Eran mis propios pensamientos caídos y torcidos. Así dice, entre ellos estábamos nosotros cuando estábamos ciegos y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Esa es la vida, ¿sí?, de un hombre que padece ceguedad espiritual, un hombre sin Cristo. Pablo también dice en el capítulo 4, versículo 17, esto también digo y requiero del Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Ustedes, creyentes, alumbrados por el Evangelio de Cristo, no anden más como los otros gentiles en la vanidad de su sentido. ¿Sí? En su sentido entenebrecido, en su sentido vago y divagante, que ellos se apartan, andar por sus propios caminos, es su forma de vida. Dice, ustedes ya no deben de andar así como ellos. Dice, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no entienden la vida de Dios. Para ellos la vida de
sido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué están ajenos? ¿Qué es ajenos? Ellos desconocen la vida de Dios. Pedro decía que a los incrédulos, dice en sus cartas, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran en sus disoluciones. Se les hace raro que ustedes ya no anden así como ellos, porque ustedes andaban como ellos. Pablo está diciendo algo similar. Ellos están ajenos a la vida de Dios. Para ellos no es una bendición, un placer, causa de gozo estar aquí en la casa de Dios. Abstenerse del pecado, de todas sus manifestaciones. Pero ¿qué tiene de malo? Para ellos es causa de alegría y presunción pecar. Llegas a tu trabajo el principio de semana y no falta quien te diga o quien vaya contigo y te presuma: fíjate que este fin de semana hice esto y esto y esto. Vaya, es un deleite para ellos y es una causa de ostentar su pecado. Y usted lo ve y dice: pobre hombre, está perdido, pobre mujer, está bien perdida. Pero a ti ellos te ven extraño, tonto, lavado del cerebro, ¿sí? Un montón de cosas que le dicen al cristiano. ¿Por qué? Porque ellos están ajenos a la vida de Dios. No pueden percibir lo que tú percibes. No pueden experimentar lo que tú experimentas: el amor, el temor de Dios, el miedo al pecado, el alejarte de la maldad, la aflicción cuando te sientes tentado, ¿sí? La tristeza cuando te esfuerzas, ¿verdad?, en ser un mejor hijo y no puedes y lo intentas, el agobio que te causa. No, para ellos no significa lo mismo, porque están ciegos. Ellos persiguen otras cosas. Tú sigues a Cristo, ellos siguen a este mundo y sus placeres y sus deleites. ¿Por qué? Porque están ajenos. Ellos no tienen conciencia de la vida de Dios, no están conscientes de lo que hay aquí. Están entenebrecidos. En cierta parte de la Biblia dice que son como bestias brutas. El hombre natural, nosotros cuando estamos privados de entendimiento, hermanos, somos como bestias brutas. En el libro de los Proverbios dice: como el buey que va al degolladero, así el hombre va para su pecado, va hacia su propia destrucción, porque él no ve, pero dice que ve, y él dice que sabe lo que hace, pero él no sabe lo que hace. El hombre va a recibir la recompensa de su maldad. Su propio pecado, su maldad lo castigará. Él está arruinado, pero él asocia esa ruina a la vida natural terrena. Dice: yo no estoy arruinado, yo estoy bien, mira, no me falta nada. ¿Por qué? Porque está ajeno a la vida de Dios. Él no sabe que está arruinado porque está perdido, que todo lo que haga aquí en esta tierra no lo libra de la perdición en que se encuentra, de la condenación en la que se halla. No importa que tenga un buen trabajo, un buen puesto, no importa que tenga una buena casa, que tenga medios, recursos para vivir de una manera holgada. No importa que él piense que tiene asegurado su futuro y el de su familia, porque todo va bien y ya planeado todo. No importa, está arruinado, está perdido. Pero él está ciego, no es capaz de darse cuenta por sí mismo. Como un ciego no es capaz de ver porque él solamente quiere ver, no puede. Necesita la luz del Evangelio, pero hasta que el Espíritu del Señor le redarguye de pecado, empieza a alumbrar en su interior las tinieblas profundas,
Si tenebrosas, las tenebrosidades del corazón del hombre, entra el Espíritu de Dios a hacer una obra y empieza a descubrirle todo lo aborrecible que es su vida, todo lo despreciable que es a los ojos de un Dios santo, de un Dios perfecto. Entonces el hombre se mira a sí mismo y dice: cuán ciego fui, cuán perdido estaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo alumbró. Y una vez que alumbra, resplandece, como dice Pablo ahí en los versículos donde iniciamos este mensaje. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, hasta que Dios envía esa luz y resplandece en los corazones de los perdidos, resplandece su gloria, ¿sí? Resplandece la luz de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Hay luz en el corazón del hombre, y entonces él ahora entiende cuán perdido está. Y ahora que ve la luz, ya no quiere vivir en tinieblas. Dice: yo ya no quiero, ya basta, no quiero volver a esas tinieblas, no quiero volver a esa perdición. Ahora quiero estar aquí, en esta luz maravillosa. Dice Pablo que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Venimos a Cristo y vimos al admirable Jesús. Amén. Vimos al Hijo de Dios, aquel que es la vida, porque dice la palabra, porque la vida era la luz de todos los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Vino Jesús a la vida nuestra y resplandeció en medio de nuestras tinieblas, y abrazamos esa luz y dijimos: Señor, yo quiero esta luz, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero vivir para ti, Jesús, y quiero morir para ti. Ya no quiero estar en las tinieblas de mi propio corazón, ya no quiero estar bajo el dominio del maligno, porque me va a llevar al abismo, a la perdición eterna. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Esa ceguedad es en la que estás tú, si no ha venido Cristo a tu vida. Si tú no has ido a Cristo, Él no ha venido a ti, estás perdido, estás en tinieblas. Puedes estar gozando de una vista natural y contemplar la creación de Dios, la luz, los colores, ¿sí? Los árboles, los paisajes, las montañas, el sol, la luna, las hermosas lunas de las noches, las estrellas. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes ver la gloria de Dios. Tú no puedes ver tu condición perdida, porque hay una ceguera en tu entendimiento. Necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo, porque Él es la luz que resplandece. No hay otra luz, es Cristo. Él es la luz del mundo, y la luz en las tinieblas resplandece. Y cualquiera que viene a mí, dijo Jesús, no andará en tinieblas. Te invitamos a que vengas a Cristo y te rindas ante Él y confieses que eres un pecador ciego, perdido, que no hay nada que tú puedas hacer, o que alguien ajeno a Cristo pueda hacer, sino el mismo Salvador del mundo. Amén. Dios bendiga a todos y Dios guarde. Aleluya, hermanos.